En el anterior video revisamos la crítica de que los católicos son idólatras y vimos una defensa lógica, teológica, bíblica y doctrinal de la Iglesia Católica, y llegamos a la conclusión de que los católicos solo adoran a las personas de la Trinidad. Arrodillarse, inclinar, besar estatuas no es idolatría, ya que solo se adora de corazón y no con una acción física. Si les interesa profundizar más, vean el video anterior. Hoy revisaremos las críticas principales hacia la Iglesia Católica sobre cómo perciben a Virgen María, pero primero revisemos los dogmas y después las críticas. El primer dogma que revisaremos es la virginidad perpetua. Suelen criticar citando pasajes que mencionan a los hermanos de Jesús para argumentar que María tuvo otros hijos. Sin embargo, en la Biblia, el término hermanos, Adolphoi en griego, o como sea que se pronuncie, se usa de manera amplia para referirse a parientes cercanos, como primos o incluso hermanos espirituales. En hebreo y arameo no existen palabras específicas para primos o para parientes cercanos, por lo que hermano se usaba para referirse a la familia en general. Un ejemplo es que Lot es llamado hermano de Abraham en Génesis 14:14, pero en realidad es su sobrino, en Génesis 11:27. Veamos los pasajes bíblicos. Mateo 13:55 a 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? Aquí se menciona a los llamados hermanos de Jesús. Sin embargo, si analizamos las escrituras, encontramos que Santiago y José son hijos de otra María. En Lucas 24:10. Eran María, Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Aquí podemos ver que no dice María, madre de Jesús y de Santiago, e incluso si se llega a decir que solo se menciona al hijo mayor por tradición, eso contradice que Jesús sea el primogénito. Mateo 27, versículos 55 al 56. Estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de Santiago y José es otra María, no la Virgen María. Esto demuestra que los llamados hermanos de Jesús no eran hijos de María, sino primos o familiares cercanos. Judas Tadeo escribió una carta en el Nuevo Testamento. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Si Judas fuera hermano de Jesús lo mencionaría claramente, ya que sería un título importante. En cambio se presenta como hermano de Santiago, no de Jesús. Esto sugiere que no era hermano de sangre de Jesús. En ninguna parte de las escrituras se menciona que Simón sea hijo de María, o un hermano carnal de Jesús. Solo aparece en la lista de hermanos, en Marcos 6:3 y Mateo 13:55, pero sin indicar filiación materna. Si fuera hijo de María, esperaría que en la crucifixión Simón o Judas hubieran estado presentes para cuidar de ella, pero Jesús le confía a su madre a Juan, en Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Si María hubiera tenido otros hijos, no habría necesidad de que Jesús le confiara el cuidado al apóstol Juan. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Después dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Según la ley judía, estos habrían sido responsables de cuidarla. El hecho de que Jesús la entregue a Juan prueba que María no tenía otros hijos. Esto indica que Jesús era hijo único. Algunos citan Mateo capítulo 1 versículo 25 para decir que José y María tuvieron relaciones después del nacimiento de Jesús, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En la Biblia, la palabra hasta, eos, no implica necesariamente un cambio posterior. Un ejemplo bíblico similar sería 2 de Samuel capítulo 6 versículo 23, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿Eso significa que tuvo hijos después de morir? No. La palabra primogénito o prototokos no implica que hubo un segundogénito. Simplemente indica que él fue el primer hijo nacido de una madre, lo cual era un título legal en la cultura judía. Isaías profetizó que la madre del Mesías sería virgen, en Isaías 7 versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a su hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En Lucas capítulo 1 versículo 34 dice: «Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». María no solo era virgen en el momento de la anunciación, sino que su asombro indica que no tenía intención de tener relaciones maritales en el futuro. Y analicemos la situación. Si tú fueras una mujer comprometida y llegara un ángel a decirte que tendrás un hijo, pensarías automáticamente que el hijo sería de tu prometido, y no te escandalizarías ni preguntarías de cómo sería posible, a no ser que hayas hecho un voto de castidad.
María no solo era virgen en el momento de la anunciación, sino que su asombro indica que no tenía intención de tener relaciones en el futuro. Si Jesús hubiera tenido hermanos carnales, se esperaría que en la Biblia se mencionaran hijos de María. Sin embargo, en ninguna parte de las escrituras se menciona que María tenga otros hijos. Jesús es llamado el Hijo de María en Marcos 6:3, no un hijo de María, lo cual sugiere que es hijo único. Por lo tanto, la idea de que Jesús tuvo hermanos biológicos carece de fundamento bíblico sólido. Hagamos un paréntesis y recordemos qué significa la palabra católico. Significa universal o conforme al todo. Por ello debemos ver toda la Biblia, toda la historia, toda la tradición, todo el magisterio como uno solo. Y no solo sacar un versículo de contexto y creer que es toda la verdad en un solo versículo. Como la profecía de Ezequiel, capítulo 44, versículo 2. Esta puerta permanecerá cerrada porque Yahvé ha entrado por ella. La iglesia lo interpreta como un símbolo de la virginidad perpetua de María. Asimismo, ya se creía que María era virgen desde antes. Eso es lo que dice la iglesia, pero ¿quién es la autoridad de la iglesia? Justamente los apóstoles y los sucesores de los apóstoles tienen cierta autoridad. Así que Simón, Santiago, José, Judas sabían que Jesús es el hijo único. Ni siquiera hay evidencias de que María haya tenido más hijos. Al contrario, cuando las escrituras se interpretan en su contexto histórico, demuestra que sí, solamente tuvo un hijo, llamado Jesús, o Yeshua, o Chui. El siguiente dogma es la maternidad divina. Este dogma se definió en el Concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, y dice: María es verdaderamente madre de Dios porque dio a luz según la carne al verbo de Dios hecho carne. Esto significa que María no es solo la madre de Jesús hombre, sino que es la madre de la persona divina de Jesucristo. Ella no creó a Dios, pero dio a luz a Dios hecho hombre. Algunos creen que decir madre de Dios significa que Jesús fue creado y no es eterno, pero eso no es lo que enseña la Iglesia Católica. Y no es necesario creer eso. Si Jesús es Dios, su madre humana es la madre de Dios, eso como explicación lógica. O podrían decir, María no puede ser madre de Dios, solo de Jesús hombre. Se objeta que María no puede ser la madre de la divinidad, sino solo de la humanidad. Si María no es madre de Dios, entonces ¿quién fue el que murió en la cruz? ¿Un simple hombre separado de la divinidad? Si ese fuera el caso, entonces la salvación sería falsa y la crucifixión no habría tenido valor. Negar la maternidad divina pone en riesgo toda la doctrina cristiana. La Iglesia Católica utiliza un solo versículo para llamarla Madre de Dios, y es Lucas capítulo 1 versículo 43. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Aquí está el idioma original. Aquí la palabra Kyrios, Señor, era el término usado en la Septuaginta para referirse a Yahvé, el nombre divino de Dios en el Antiguo Testamento. Es decir, Isabel no solo decía madre de Jesús, sino madre de Dios. Es decir, Isabel no solo decía madre de Jesús, madre de mi Señor, sino que también decía madre de Dios. La misma Biblia original le dice madre de Dios. Quitarle ese título sería ir en contra de Dios mismo, o de su palabra. Veamos algunas herejías. Nestorianismo. Una herejía del siglo V. El monje Nestorio enseñó que en Jesús había dos personas distintas, una persona divina y una persona humana. Según él, María solo era madre de la naturaleza humana de Dios, no de la divina. Para él, Jesús era como dos seres en un solo cuerpo, lo que implicaba que la divinidad de Cristo no sufrió en la cruz. Y esto fue refutado por la Iglesia en el Concilio de Éfeso el año 431. San Cirilio de Alejandría respondió: si alguno no confiesa que el Emmanuel es verdaderamente Dios, y por eso la Santa Virgen es Madre de Dios, Teotocos, es anatema. Pero cuidado, aquí tenemos evidencia que respalda el dogma anterior. El Concilio de Éfeso fue el año 431 y el dogma de que María fue virgen siempre fue establecido cerca de 1800. Pero desde el año 431 ya se le decía Santa Virgen, así que tenemos más evidencia de que los primeros cristianos ya creían o ya sabían que María era siempre virgen y que no tuvo otros hijos. Pero continuemos. El problema de negar la maternidad divina es que si se dice que María solo dio a luz a Jesús hombre, se corre el peligro de decir que en la cruz no murió el Hijo de Dios, sino solo una parte humana. Esto destruiría la redención, porque la salvación no podría venir de un simple hombre. En Gálatas 4, versículo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Y este versículo no dice Dios creó un cuerpo y lo puso en María, sino que Dios mismo nació de María. Una analogía. Es como si dijeras, mi madre solo es madre de mi cuerpo, pero no de mi alma.
Eso es absurdo porque una madre no da luz a una naturaleza sino a una persona. Y Jesús es una persona con dos naturalezas. Así que decir que María no puede ser madre de Dios porque Dios es eterno y María es una criatura no tiene una base tan sólida porque ya sabemos que María no creó a Dios pero sí le dio a luz a Dios hecho hombre. Así que la objeción de que María no puede ser madre de Dios porque Dios es eterno y María es criatura tiene una respuesta y es que María no creó a Dios, pero sí dio a luz a Dios hecho hombre. Un ejemplo, una madre no crea el alma de su hijo, pero sigue siendo su madre completamente. Otra objeción es que la Biblia nunca llama a María madre de Dios, y la respuesta es que pues sí. O sea, la dice María del Señor, y el Señor es Dios. Así que también tú, no sé. Otra objeción es que Jesús llamó a María mujer en las bodas de Caná y en la cruz. ¿No demuestra esto que no eres su madre? Primero, esto es absurdo, ya que en el contexto bíblico, mujer no es un término de desprecio. Llamar mujer a su madre no era un desprecio, sino un título cargado de respeto y significado teológico. Además, en el idioma original, el término griego usado es esta palabra rara, y no significa rechazo ni desprecio, sino que era una forma cortés y respetuosa de dirigirse a una mujer. Si hacemos una traducción más cercana sería madame, señora o incluso dama. Dios usa el término para conectar a María con la profecía de Génesis capítulo 3 versículo 15, en donde Dios promete a una mujer y que su descendencia aplastará a la cabeza de la serpiente. Y en toda la historia de la humanidad solamente hay una mujer que calza con esta descripción y es María. Al llamar a María mujer, Jesús la identifica con esta profecía. Ella es la mujer cuyo hijo vencerá a Satanás. Y con otra explicación teológica, en la cruz Jesús reafirma la maternidad de María. En Juan capítulo 19 versículo 26 a 27, Jesús le dice a María, mujer, he a tu hijo, y a Juan, he ahí a tu madre. Si la llamara mujer como un rechazo, no la habría dado como madre a Juan, y por extensión a toda la iglesia. Aquí no la niega como madre, sino que expande su maternidad a todos los creyentes. Jesús no usó mujer para minimizar a María, sino para exaltarla y relacionarla con la mujer de Génesis. Además que el término mujer era un término de respeto, lo que confirma que Jesús no estaba rechazando a María, sino dándole un título importante de la historia de la salvación. Así que el mandamiento de honrarás a tu madre y a tu padre también aplica en Jesús. Porque Jesús honraría a María si no es su madre, en las bodas de Caná. Si María no es madre de Dios, entonces Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio en la cruz no puede salvarnos. Si su sacrificio no nos salva, entonces el cristianismo se derrumba. Así que podríamos llegar a la conclusión que negar la maternidad divina de María no solo afecta a María, sino que destruye la identidad de Cristo y la fe cristiana. Tanto la católica como la protestante, como la evangélica, como la adventista, de todos. Ahora hablaremos de un dogma mariano que suele ser malinterpretado. La Inmaculada Concepción de María. Muchas personas piensan que este dogma trata sobre la concepción virginal de Jesús, pero en realidad habla de que María fue preservada del pecado original desde su concepción. Primero, ¿qué es el dogma de la Inmaculada Concepción? Fue definido por el Papa Pío IX en 1854, y este dogma dice: declaramos, pronunciamos y defendemos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, en vista de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser creída firmemente por todos los fieles. Eso significa que María fue redimida de una manera única y anticipada, gracias a los méritos de Cristo, para que su naturaleza no fuera tocada por el pecado original. Revisemos los fundamentos bíblicos. Génesis capítulo 3 versículo 15, la mujer y su descendencia. Texto original no lo sé leer. Dios promete que la descendencia de una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Esta mujer no puede ser Eva porque ella cayó en el pecado. Si su descendencia es Cristo, entonces la mujer es María, y se deduce que no estuvo bajo el dominio del pecado. Además, la Iglesia Católica ve a María como la nueva arca de la alianza. Si vas a hacer una nueva arca para Dios, ¿permitirías que estuviera sucia? Así como el arca de la alianza fue construida con materiales puros, María fue creada pura para llevar a su vientre la palabra de Dios encarnada. También aquí podemos ver incluso la importancia de María. Si el arca solo cargaba símbolos de Dios y simbolizaba su presencia, ahora imaginemos la importancia de aquella que no cargaba símbolos, sino al mismo Dios.
no solo un símbolo de su presencia real. Y no solo eso, biológicamente Jesús se alimentó de la sangre de María, así que la sangre divina de Dios fue hecha por sangre humana, así que necesariamente debería ser una sangre sin pecado. Veamos el siguiente versículo. Lucas capítulo 1 versículo 28, llena de gracia. En el texto original, la palabra que caritomene es un participio perfecto pasivo del verbo carito, o carito, no sé, que significa hacer lleno de gracia. No es un título común, sino un estado permanente. Significa que María ya había sido agraciada desde antes del saludo del ángel. Tenemos un dato clave. En la realeza antigua, la palabra esta era usada para saludar a una reina. Desde el primer momento en que el ángel se dirige a María, la trata como una mujer de la realeza. Eso hace a María una reina. Pero ¿tenemos fundamentos bíblicos? Que de por sí este versículo ya cuenta como un fundamento bíblico. Apocalipsis capítulo 12 versículo 1, la mujer coronada. Aquí vemos el texto original en griego. Se describe una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Muchos dicen que esta mujer representa solo al pueblo de Israel, pero esto no es correcto. La explicación es que en la visión hay 2 elementos, la mujer y la corona. La corona es el pueblo de Israel, ya que cuenta con las 2 estrellas, pero la corona no es la mujer. ¿Cómo sabemos que son 2 elementos y no solo uno? Si la visión del Apocalipsis 12, versículo 1, se refiere a un solo elemento, el pasaje diría algo así: una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, coronada de 2 estrellas sobre su cabeza. Sin embargo, el texto no dice eso. Lo que realmente menciona es una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Si bien podríamos argumentar que todo esto es una descripción de lo que la mujer lleva, hay un detalle clave que nos indica que no es así, y es el uso del verbo vestida. El verbo vestida es una acción conjugada que indica una relación específica entre la mujer y el sol. En cambio, la corona no forma parte de lo que ella viste, sino que es un elemento separado que se encuentra sobre su cabeza. Para que el texto estuviera describiendo únicamente su atuendo, tendría que decir algo así: una mujer vestida con el sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Pero el texto inspirado no lo dice de esa forma, lo que sugiere fuertemente que la corona es un elemento aparte. Por lo tanto, al analizar la estructura del versículo y la gramática empleada, podemos incluir que hay 2 elementos distintos en la visión. Esta interpretación cobra aún más sentido cuando consideramos que la mujer da luz al Salvador, lo que no encaja con Israel como una nación, sino a María como madre de Cristo. Pero no solo eso. 4 versículos más adelante, y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Aquí sí, una mujer que da a luz a un hijo varón, el cual su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, es evidente que habla de Jesús. La mujer da a luz a Jesús. ¿Y quién dio a luz a Jesús? María. Sí, Apocalipsis es simbólico, pero los símbolos tienen lógica. En el mismo capítulo, el hijo de la mujer es aquel que gobernará con vara de hierro, una clara referencia mesiánica. En el Salmo 2:9, tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Además podemos ver el contexto, que todos los personajes de esos versículos están hechos en singular. Podemos ver que es el dragón, que es Satanás, una sola persona. Podemos ver al hijo varón que ha de regir todas las naciones, es Jesús, solamente una persona. Así que también tiene sentido intuir que esa mujer también es una persona. Así que podríamos concluir que María es la mujer de Apocalipsis 12, la reina del cielo, y su pureza inmaculada está ligada a su papel como madre de Cristo. También hay algunas objeciones comunes, como todos pecaron, por lo tanto María también pecó, en Romanos capítulo 3:23. Pero aquí hay una respuesta: Jesús fue humano y no pecó, por lo que esta afirmación no es absoluta, así que sabemos que hay excepciones para este versículo. Incluso hay personas que si dicen que María no tuvo pecado, eso sería hacerla Dios, pero eso no es así. Además sabemos que también hay más personas que no pecaron aparte de Jesús y María. ¿Como cuáles? Como el arcángel Gabriel, como el arcángel Miguel, como todos los ángeles que permanecieron fieles a Dios durante la rebelión. Así que sí, hay muchísimas excepciones. La otra objeción sería Lucas capítulo 1 versículo 47, donde dicen que María misma dijo que necesitaba un salvador. Y sí, María fue salvada, pero de manera anticipada. Un ejemplo es que un hombre cae en un pozo y lo sacan y lo salvan. Otro hombre es prevenido de caer. Podemos desviarlo del pozo o tapar el pozo. Así que no solo existe una manera de ser salvado.
La iglesia define dogmas cuando hay controversia, pero la creencia existía desde los primeros siglos. Padres de la iglesia como San Efrén, San Agustín y San Juan Damasceno ya hablaban de la pureza de María. La misma Biblia, sin agregarle palabritas para que encaje a una interpretación, como la interpretación errónea de que la mujer es el pueblo de Israel, esa interpretación necesita cambiar palabras. Asimismo, como interpretar que María no es la madre de Dios, o que no es siempre llena de gracia, o que no es una reina, como lo saludó el arcángel Gabriel, se le necesitan cambiar palabras para darle la interpretación deseada. Y eso fue lo que ocurrió. Martín Lutero cambió las palabras. El siguiente dogma tenemos la Asunción de María. Fue proclamada solemnemente por el Papa Pío XII en 1950. ¿Qué significa? Que María al final de su vida terrenal fue llevada en cuerpo y alma al cielo sin experimentar la corrupción del sepulcro. Aunque la Biblia no menciona explícitamente la Asunción de María, sí hay fundamentos indirectos y tipologías que refuerzan esta creencia. Por ejemplo, Enoc y Elías fueron llevados al cielo sin ver la muerte. Si Dios hizo esto con Enoc y Elías, ¿no lo haría aún más con María? Enoc fue justo, pero no inmaculado. Elías fue un profeta, pero también cometió errores. María es llena de gracia, la madre del Salvador, la nueva Eva y la reina del cielo. Enoc y Elías, siendo menos que María, fueron llevados al cielo sin experimentar la corrupción. ¿No sería contradictorio pensar que María no lo fue? La Biblia no dice explícitamente que María fue asunta al cielo, pero lo grita desde sus entrañas. También podemos ver una prefiguración de María en el Antiguo Testamento. El arca y la alianza contenían las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. En el Nuevo Testamento, María es vista como el verdadero arca de la alianza, ya que en su seno llevó a Cristo, la palabra hecha carne, el pan de vida y el sumo sacerdote. E incluso hay testimonios de la tradición cristiana. En el siglo VIII, San Juan Damasceno mencionó alguna vez: era necesario que ella, que en el parto conservó intacta su virginidad, también en la muerte conservara su cuerpo sin corrupción y fuera llevada al cielo. San Gregorio, 2 siglos antes, el Señor llamó a María al paraíso y fue recibida por los coros angélicos. Epifanio de Salamina, 2 siglos antes, en el siglo IV, comentó alguna vez: no encontramos reliquias de María en ninguna parte. Si hubiera muerto y permanecido en la tierra, su cuerpo habría sido venerado como el de los santos. Y tenemos un dato muy importante: no hay ninguna iglesia con reliquias de María. Las iglesias más antiguas de los apóstoles tienen tumbas con sus restos, pero de María no hay nada. Un rey en el Antiguo Testamento no tenía a su esposa como reina, sino a su madre. Si Cristo es el rey del cielo y nunca se casó, ¿quién es su reina? Podemos volver al saludo del arcángel Gabriel, que la saludó como si fuera parte de la realeza, asimismo como su corona en Apocalipsis. Otra analogía es el pintor y su obra maestra. Si un artista pudiese salvar su mejor obra de la destrucción, ¿lo haría? Hasta aquí llegaron los dogmas y como podemos ver no hay razones para creer lo contrario. Pero no nos detengamos aquí. Veamos otras críticas hacia María que no tienen que ver con los dogmas. Otra crítica suelen citar 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice que Cristo es el único mediador, pero eso no excluye la intercesión. En el próximo video hablaremos de precisamente esto, la intercesión de los santos. Y si es que pueden oírnos. Sin nada más que decir, nos vemos.